Hola mis queridos hermanos, Dios los bendiga y bienvenidos a un video más. Recuerden que mi nombre es Mario Ancísar Suárez. Bueno, el día de hoy les traigo un video en el cual voy a hablar de un tema que a mí me parece crucial, me parece fundamental para todo aquel creyente que quiera conocer el inicio del hombre, el inicio del pecado, quién es el culpable de todo el pecado y de toda la maldad que hay en el mundo entero. Y al entender esto, pues entenderemos por qué estamos como estamos, porque el mundo de hoy está lleno de guerras, lleno de maldades, lleno de injusticias, etcétera, etcétera. Sin más, entonces vamos a ello. El día de hoy lo voy a hacer bajo el nombre de la obra de Dios versus la obra de Satanás según el libro del Génesis. De esa manera lo voy a hacer. Así que permítanme, yo les comparto aquí pantalla para que arranquemos de una vez. Bien, ahí está. Entonces, repito, se va a llamar así, la obra de Dios versus la obra de Satanás según el libro del Génesis. Antes de entrar en materia, tengamos en cuenta dos elementos importantes. El primer elemento importante es que debemos nosotros saber que los 3 primeros capítulos del Génesis son una revelación espiritual. ¿Qué quiere decir que son una revelación espiritual? Quiere decir que lo que allí se narra debe de ser visto desde los ojos de Dios, no desde los ojos de los hombres. ¿Y esto qué significa? Significa que lo que allí se narra, lo que allí nos dice, lo que tenemos que mirar es qué es lo que Dios me quiere revelar. ¿Qué es lo que Dios me quiere revelar? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Pero no es para buscar datos ni nada de eso, es para buscar qué es lo que Dios me está revelando allí. Repito, es fundamental si queremos entender el inicio del hombre, el inicio del pecado, el inicio de la maldad, quién está detrás de todo esto, etcétera. Y lo segundo es que cuando nosotros leemos estos 3 capítulos, pero en especial el capítulo 1 y el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que la creación del hombre se narra 2 veces. Y no es que sean 2 relatos diferentes, no. Son 2 relatos que complementan el uno al otro. Ahora, son 2 relatos porque según los expertos, allí hay un relato al que se le llama el relato elohinista y al otro se le llama el relato yavista. Al que se le llama relato elohinista es porque a Dios se le llama Elohim, y al que se le llama relato yavista es porque a Dios se le llama Yahvé. Pero repito, no son diferentes el uno del otro, son complementarios. Ahorita vamos a ver que son complementarios el uno del otro. Ya con esto entonces vamos a comenzar por la obra de Dios. Vamos a mirar primero la obra de Dios. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, nos narra o nos cuenta que Dios hizo la creación buena. Todo el capítulo 1 nos está diciendo que Dios hizo la creación buena. He tomado esta imagen porque esta es una imagen que dice historia bíblica para niños, pero la creación Génesis 1, historia bíblica para niños. Pero me llamó la atención porque aquí hay un 1 y ese 1 tiene un amarillo y un azul, o un oscuro. Y es porque el primer día se creó la luz y las tinieblas. Luego viene el número 2, en el segundo día, los océanos de los mares. En el tercer día, lo seco de los mares. En el cuarto día, las estrellas, el sol, en fin, todo el sistema solar. En el quinto día, los animales. En el sexto día, el hombre y la mujer, ahorita la vamos a ver. Y pues el séptimo día es el día de reposo. Cada que se creaba una cosa, decía la Biblia, y vio Dios que era bueno. Entonces, Génesis capítulo 1, hablando de la obra de Dios, nos dice que Dios hizo la creación buena. De hecho, en el día sexto, cuando hace al hombre y a la mujer, dice, y vio Dios que era muy bueno. Entonces, ahí tenemos eso. Ahora, ya si nosotros adelantamos
o nos metemos ya en el versículo 27, Génesis 1:27 va a decir lo siguiente, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que dentro de la creación Dios solo creó varón y hembra, no más. Lo demás no fue creado por Dios. Lo demás es consecuencia de todo el pecado que vamos a ver que se desató ahorita más adelante. Pero Dios solamente creó hombre, mujer, varón y hembra, macho y hembra, no creó más nada. Todo eso que nos está presentando el mundo al día de hoy no es más que estrategia del enemigo, y ahorita vamos a ver para qué. Entonces, ojo, creó Dios, varón y hembra los creó, y dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: creced y multiplicaos, llenad la tierra, y sigue, y sojuzgar y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, dentro de esta creación buena, Dios crea al hombre y a la mujer el día sexto. Pero es muy importante que entendamos que ellos no fueron creados para el día sexto, ellos fueron creados para el día séptimo. ¿Y por qué para el día 7? Porque resulta de que 7 en la Biblia es número de pacto, de alianza. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos fueron creados el día sexto, pero fueron creados para que el día séptimo, en una alianza matrimonial, pues ellos pudieran entonces empezar a cumplir la orden que Dios les está dando, y es crecer y multiplicados y llenar la tierra. Vuelvo y repito para que nos quede claro. Ellos son creados el día sexto, pero para el día séptimo, que es día 7, es número de alianza, de pacto. Entonces es para que ellos en una alianza, en un pacto matrimonial, pues ellos puedan tener relaciones sexuales, que es la única forma de crecer y multiplicarse, y así poder cumplir ese mandato de Dios y llenar la tierra, llenar la creación. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque esto quiere decir que de ahí en adelante Dios no va a coger barro, como lo vamos a ver ahorita, barro, y nos va a hacer a cada uno de nosotros como lo hizo con Adán, sino que Dios va a coger barro, va a soplar en su nariz aliento de vida y va a crear al hombre. Entonces, vuelvo y repito, quiere decir que de ahí en adelante ya Dios no va a coger barro y nos va a soplar en la nariz aliento de vida para que cada uno de nosotros tengamos vida. No. De ahí en adelante, esa es la gran comisión que Dios le va a encargar al hombre y a la mujer. Y esto es muy importante porque el único capaz de crear vida es Dios. Y si el único capaz de crear vida es Dios y le delega esa responsabilidad o le confía esa responsabilidad al hombre y a la mujer, pues es una gran comisión que Dios les está dando, con lo cual manifiesta la confianza que Él tiene en ellos. Es muy importante que entendamos esto. La infinita confianza que Dios tiene en el hombre y en la mujer, macho y hembra, no más, porque son los únicos capaces de, por medio de las relaciones sexuales dentro del pacto matrimonial, de crecer, multiplicarse y poder llenar la tierra. Es importantísimo y es fundamental que entendamos que lo que Dios desea, el deseo profundo, que es, estamos hablando de la obra de Dios, el deseo profundo de Dios es que de ahí en adelante ellos, repito, unidos en matrimonio, a través de las relaciones sexuales bendecidas por Dios, en ese sentido, puedan tener hijos santos, multiplicarse y poder así llenar la creación. Entonces es una gran responsabilidad. Primero, es un acto de confianza tremendo que Dios pone en el hombre y en la mujer, pero segundo, también es una gran responsabilidad la que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Ahora, este relato de Génesis 1, 27, 28 nos dice que Dios creó al macho y hembra, varón y hembra, o hombre y mujer, pero no nos dice cómo los creó.
simplemente dice que los creó a imagen de Dios, los creó. Ahora, el otro relato nos va a venir y nos va a explicar cómo fue que fueron creados. Por eso es que yo les digo que el segundo relato es complementario del primero. Este es el primero donde dice que Dios los creó, varón y hembra, y a imagen y semejanza los creó. Ahora, vamos a mirar el otro relato. El otro relato, que es el complementario de este, está en Génesis 2:7. Yo tomé solamente esa parte, ustedes lo pueden leer todo y se van a dar cuenta que ahí nuevamente retoma lo de la creación. Pero miren, dice así: entonces el Señor Dios formó al hombre de polvo de la tierra. Entonces, aquí nos dice, me devuelvo aquí, nos dice que creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, pero no nos dice cómo. Este segundo relato nos dice que Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por eso tengo aquí estas imágenes donde vemos como que un hombre creado de barro. Entonces aquí en esta imagen tenemos un hombre y una mujer y no se nos dijo cómo, y aquí en esta otra imagen tenemos ya el cómo, y fue de barro de la tierra. Y para que tuviera vida, Dios insufló en su nariz aliento de vida. Bueno, hoy no voy a profundizar en esto porque la idea la llevo por otro lado. Bien, ya entonces vemos que en este segundo relato sí nos va a decir que el hombre fue creado primero que la mujer. El hombre fue creado primero que la mujer. Ahora, si nosotros seguimos, si seguimos a la siguiente, entonces presten atención a lo que nos dice Génesis 2:18 en adelante. Dice así: después dijo el Señor, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque Dios se da cuenta que el hombre está solo, porque lo creó primero a él. Pero se da cuenta que el hombre necesita una ayuda adecuada. Aquí la pregunta es, ¿una ayuda adecuada para qué? ¿Para qué? Y eso nos lo va a decir precisamente Génesis 1:28, para que ellos puedan crecer y multiplicarse y llenar la tierra. Es fundamental que nosotros entendamos esto. La mujer entonces va a ser pensada por Dios como una ayuda adecuada para que ellos puedan crecer, multiplicarse y llenar la tierra. Es por esto, mis queridos hermanos, que lo siento mucho, pero hombre con hombre y mujer con mujer no son ayuda adecuada, no son naturalmente lo que Dios creó. ¿Por qué? Porque no son ayuda adecuada para poder crecer y multiplicarse, como nos dice Génesis 1:28, y así poder llenar la tierra. Y así Dios no tenga que estar haciéndonos a cada uno de nosotros de barro de la tierra, soplando en las narices aliento de vida para que existamos. No, esa gran comisión Dios se la ha dado al hombre y a la mujer, macho y hembra, por eso creó hombre y mujer. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso. Miren, si Dios hubiera creado dos hombres, nosotros no existiríamos. ¿Por qué? Porque no son naturalmente ayuda adecuada para poder llenar la tierra. Y si Dios hubiera creado al contrario dos mujeres, nosotros no existiríamos. ¿Por qué? Porque no son complemento, no son ayuda adecuada para crecer, multiplicarse y llenar la tierra. Entonces, como el hombre estaba solo y Dios vio que no tenía una ayuda adecuada, miren lo que sigue diciendo el texto. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves, y se los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo.
pero entre ellos no encontró ayuda adecuada. Entonces vemos, mis queridos hermanos, cómo el hombre estaba solo. Dios crea a los animales, él le pone nombre a todos los animales, pero él se da cuenta de que los animales no son ayuda adecuada. Ya sabemos para qué. Me voy a devolver. Génesis 1:28. Para crecer, multiplicarse y llenar la tierra. Un hombre o una mujer con un animal no son ayuda adecuada para el fin que Dios les ha encargado. Y es muy triste que para muchos los animales hoy en día se estén convirtiendo en una ayuda adecuada. Es lamentable, es gravísimo, pero dentro del plan de Dios no son ayuda adecuada. Entonces vemos que el hombre pues le pone el nombre a todos los animales y ve que no encuentra una ayuda adecuada. Sigue diciendo el versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces, como el hombre no encontraba ni en su soledad ni en los animales una ayuda adecuada, pues Dios le formó una mujer. Ayuda adecuada a la mujer, ¿para qué? Para crecer, multiplicarse y llenar la tierra. ¿Qué sigue diciendo el texto? Versículo 23. El hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando el hombre la vio, quedó flechado de una vez y se dio cuenta que esa sí era una ayuda adecuada, que esa sí era complemento para poder cumplir la misión que Dios les encargaba de multiplicarse, crecer y llenar la tierra. Y eso lo confirma lo que sigue. Se le llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Dejan ambos a su padre y a su madre, se unen en matrimonio y llegan a ser una sola carne. Y unidos en matrimonio a través de relaciones sexuales bendecidas por Dios dentro del pacto matrimonial, pues ellos pueden multiplicarse y poder llenar la tierra. Y termina diciendo: los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Ahora, este hombre y esta mujer fueron creados por Dios libres. Ojo, fueron creados por Dios libres y no podía ser de otra manera, porque como en Dios no hay esclavitud y uno no puede dar lo que no tiene, entonces Dios no podía crear seres esclavos. Y como Dios los creó libres, entonces por eso lo que sigue nos va a mostrar que en Génesis 2:15 en adelante vemos pues lo que dice así: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Entonces aquí vemos cómo Dios a ese hombre y a esa mujer los crea libres. Les da la libertad de decidir si quieren ser fieles a Dios y no tomar el árbol del bien y del mal, que no voy a hablar hoy de eso, no lo voy a explicar, voy por otro lado. Entonces los hace libres y ellos tendrán la decisión de si deciden ser fieles a Dios y no tocar ese árbol, o tocar ese árbol y pecar contra Dios. En fin, esa es la libertad que desde la misma creación Dios le da al hombre y a la mujer. Con esto tenemos entonces, mis queridos hermanos, que la obra de Dios es: 1. La creación completamente buena. La creación del hombre y la mujer el día sexto, para que el día séptimo, unidos en matrimonio, pues pudieran crecer, multiplicarse y llenar la tierra. Y les da la gran comisión y la gran responsabilidad de ser generadores de vida. El único que puede crear vida es Dios, pero Dios le da esa gran responsabilidad al hombre y a la mujer porque confían que ellos, fieles a Él, pues van a cumplir con esa tarea y así ellos puedan
multiplicarse, llenar la tierra, y Dios no va a tener que estar haciéndonos a cada uno de nosotros del barro y soplándonos en la nariz aliento de vida. Todo hasta ahora muy creado, muy bueno. En el segundo relato entonces nos cuenta que fue creado primero el hombre de polvo de la tierra, y Dios piensa en la mujer como una ayuda adecuada para el hombre. ¿Para qué? Para poder crecer, multiplicarse y llenar la tierra, de tal manera que, como vemos aquí, tenemos un hombre, una mujer, Adán y Eva, y tenemos el fruto de que lo que ellos podían hacer unidos en matrimonio, y son sus dos hijos, que ya vamos a ver enseguida quiénes son. Y a ese hombre y a esa mujer Dios no los crea esclavos, sino que los crea completamente libres. Ellos tendrán la decisión, como la tenemos todos y cada uno de nosotros, de decidir si queremos ser fieles a Dios o si no queremos ser fieles a Dios. Y obviamente, si no queremos ser fieles a Dios, pues terminaremos siendo fieles a otro. Vamos a ver a quién. Bien, ya teniendo en cuenta eso, quiero que entremos entonces en la obra de Satanás. El tema puede ser mucho más amplio, pero lo he resumido de esa manera porque quiero ir al punto para que ustedes me entiendan. Bien, vamos a la obra entonces, ahora a la obra de Satanás. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, empieza diciendo el versículo 1. Todo el capítulo 3 del 1 en adelante, pero empieza diciendo el capítulo 1 así. La serpiente, esta serpiente es Satanás o el demonio, y eso lo podemos comprobar si nosotros vamos a Apocalipsis 12:9. En Apocalipsis 12:9 se nos dice que la serpiente antigua era Satanás o el demonio. Entonces aquí aparece el demonio representado en una serpiente. Bueno, no voy a hablar ahorita tampoco de eso, simplemente hay un montón de características en las cuales el diablo es representado con la serpiente porque se parecen mucho. Una de las características es que la serpiente es completamente sigilosa. Usted no la ve venir y cuando menos piensa ya te mordió. Y el demonio es así. Usted no lo ve venir y cuando menos piensa ya te agarró, ya te mordió, etc. Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos que esa serpiente es la imagen con la que se está representando al demonio, que de hecho pues aquí está como en este árbol, ¿no? En esta imagen que yo he tomado. Si nosotros seguimos leyendo, entonces dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió. Recuerden que Dios no le dijo eso. Dios no le dijo eso. Y él dijo: con que Dios les dijo que no podían comer de ninguno. Entonces, aquí el problema está, y lo vamos a ver, y es en que con el demonio no se puede hablar. Y la mujer cayó en la trampa, se dejó enredar y empezó a hablar con el demonio, y él la supo manejar, la supo engañar hasta que la hizo caer. Y con el demonio es mejor no hablar, hay que mantenerlo lejos, hay que mantenerlo a raya. Entonces, eso fue el problema de la mujer. Dice así, entonces: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Versículo 2. La mujer les respondió: podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lastimosamente, bueno, no voy a hablar de eso, pero ahí vemos desde el mismo libro del Génesis que la principal obra de Satanás es llevarle la contraria a Dios. Dios dijo: no coman de ese árbol porque morirán. Y la serpiente le dice a la mujer: no morirán. Pero bueno, no más entrar en eso. Lo cierto del caso y lo lamentable aquí es lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ahí vemos cómo el demonio, con engaños y mentiras y con medias verdades, hizo que la mujer primero y el hombre
pues desobedecieran a Dios y lo obedecieran a Él. Esto dio como resultado, mis queridos hermanos, si adelantamos aquí, esto dio como resultado lo siguiente. Resulta de que el demonio los hizo caer a ellos antes de que ellos, unidos en pacto matrimonial, tuvieran relaciones sexuales y empezaran a multiplicarse y llenar la tierra. Antes de que ellos hicieran eso, el demonio apareció y los hizo desobedecer a Dios y obedecerlo a Él. Es decir, los hizo caer en pecado. Como fruto de que ellos cayeron en pecado antes de tener relaciones sexuales y empezar a llenar la tierra, miren lo que sucedió y nos lo narra el capítulo 4, versículo 1. El hombre se unió a Eva, su mujer, es decir, tuvieron relaciones sexuales. ¿Para qué? Para multiplicarse y llenar la tierra como Dios lo había planeado y lo había pensado. ¿Cuál es el problema? Que ya lo hicieron en pecado, ya habían desobedecido a Dios. Y ella concibió y dio a luz a Caín. El fruto de tener relaciones sexuales lastimosamente, después de haber pecado desobedeciendo a Dios, fue que nació nada más ni nada menos Caín. Sigue diciendo el texto, entonces dijo, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Entonces vemos cómo de ellos nacieron dos hijos que aquí los tengo representados en esta imagen que tomé. Adán y Eva, Caín el mayor y Abel el menor. Ahora, si nosotros adelantamos, miren lo que sucedió en Génesis capítulo 4, versículo 8. Miren, Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces, mis queridos hermanos, miren qué tan impresionante esto. Ese primer hijo nacido de esta pareja, que según el plan de Dios, según lo que Dios pensó, debió haber sido santo, inmaculado, lleno de gracia y sin pecado, que hubiera sido así si ellos no hubieran desobedecido a Dios, si no hubieran pecado, lo que resultó naciendo fue un asesino de su propio hermano Abel. ¿Todo por qué? Todo porque ellos desobedecieron a Dios y cayeron en pecado. Y cuando desobedecieron a Dios y cayeron en pecado y se unieron en matrimonio, tuvieron relaciones sexuales para llenar la tierra, fruto de ese pecado fue Caín. Y Caín mató a su hermano Abel. Con esto entonces tenemos lo siguiente, y presten mucha atención a esto. Y esto llevó, según el plan de Dios, era que naciera un hijo santo e inmaculado, pero lo que nació fue un asesino que mató a su propio hermano Abel. Y esto fue una cadena que siguió y llevó como resultado lo siguiente, que en Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante, diga lo siguiente la palabra de Dios. Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra, y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo, voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado y junto con ellos a las bestias, los reptiles, los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y irreprochable entre sus contemporáneos y siguió siempre los caminos de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, miren. Ya en Génesis capítulo 6 vemos como todos los hombres de la tierra y todos los pensamientos del hombre tendían constantemente al mal. Y estaba tan mal el hombre, era tanta la maldad que tenían, que Dios incluso se arrepintió de haber creado al hombre. Por eso las imágenes que les pongo aquí de guerras, de peleas, de asesinatos, de hambre, de injusticia, de muerte. Miren, ya en el capítulo 6 Dios se arrepiente de haber creado al hombre viendo toda la maldad
que había sobre la tierra. Pero gracias a un hombre llamado Noé, que era justo delante de Dios, que cuando Dios lo vio no encontró pecado en él, Dios decidió darle una nueva oportunidad al ser humano. Gracias a un hombre como Noé. Por eso es importante que siempre, a pesar de que este mundo esté como esté, hayan y procuremos nosotros ser justos delante de Dios para que Dios nos siga dando oportunidad a la tierra, a todos los hombres de la tierra. Entonces, con esto tenemos, mis queridos hermanos, como resultado de la obra de Satanás. Miren, ojo, la obra de Satanás entonces fue atacar el matrimonio Adán y Eva, hombre-mujer. Ojo, atacar el matrimonio Adán y Eva, hombre-mujer, porque él sabía que atacando el matrimonio destruía o dañaba la familia. Adán y Eva, Caín y Abel, aquí están los cuatro. ¿Y por qué destruía la familia? Ya vimos que Caín mató a su hermano Abel. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, el demonio sabía muy bien lo que hacía, sabía perfectamente lo que hacía. Él sabía que atacando el matrimonio hombre-mujer, Adán y Eva, destruía o dañaba a la familia, por eso un hermano mata a su propio hermano. Y él sabía que atacando el matrimonio, destruyendo la familia, dañaba por completo la sociedad. Mire, ahí están las imágenes. Ese es el recorrido que nosotros acabamos de ver de la obra de Satanás. La obra de Satanás no era otra cosa más que, como decimos nosotros, tirársele o dañar la creación de Dios. Y dentro de lo que hizo para dañar la creación, lo planificó todo muy bien y le salió a la perfección. Atacar al matrimonio hombre y mujer, porque atacando al matrimonio hombre y mujer y haciéndolo pecar, destruía la familia. Por eso un hermano mata a su propio hermano y sabía que acabando con el matrimonio, atacándolo, destruyendo la familia, destruía también por completo o corrompía por completo la sociedad. Es muy importante que nosotros tengamos claro eso. Es así como nosotros entendemos, mis queridos hermanos, que toda la creación, que según Génesis capítulo 1 fue hecha buena por manos de Dios, pues acabó en lo que terminó siendo Génesis capítulo 6, el hombre tendiendo completamente al mal, el hombre haciendo lo malo, al punto de que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Entonces, ¿cuál es el problema y lo que yo quiero que nosotros entendamos? Lo que yo quiero que nosotros entendamos es que esto del Génesis no pasó solamente en Génesis. Esto del Génesis sigue pasando hoy. Sigue pasando hoy. El demonio sigue haciendo exactamente lo mismo. El problema es que nosotros, por no leer la palabra de Dios, por no estudiar la palabra de Dios, no sabemos esto. Y lastimosamente, por no saber esto, muchos de nosotros estamos ayudando al demonio a que siga destruyendo el matrimonio, a que siga destruyendo la familia y por medio de destruir el matrimonio y destruir la familia, corromper por completo la sociedad. Lo sigue haciendo igualito el día de hoy. La única diferencia es que en aquel tiempo lo hizo solamente con los únicos dos seres que había creado Dios, Adán y Eva, y hoy en día lo hace con millones y millones de personas a través de las redes sociales, etc. Pero no ha cambiado para nada. Entonces, si el demonio sigue haciendo lo mismo el día de hoy, entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar cómo hace el demonio lo que hizo en Génesis al día de hoy. Miremos cómo lo está haciendo para que nos demos cuenta de que sí lo sigue haciendo. Lo más tremendo es que hoy lo sigue haciendo lo mismo, pero ayudado por grandes grupos de personas que andan destruyendo la obra de Dios. Grupos como la ideología de género, los activistas LGBT, los políticos, los falsos cristianos y grandes grupos de personas que saben que haciendo normal el pecado lo terminan legalizando. ¿Ustedes no se han dado cuenta que eso es lo que pasa? Cada vez hacen más normal el pecado y al último terminan legalizándolo.
Entonces, mis queridos hermanos, vamos a mirar entonces cómo lo sigue haciendo el día de hoy. Ya sabemos ayudado por quiénes, por todo ese grupo de personas que les acabo de mencionar. Y vamos a empezar entonces con el matrimonio. Vamos a empezar con el matrimonio. Aquí lo tenemos en esta primera imagen. Hombre y mujer, tal y como Dios lo constituyó. Dice, el matrimonio aprobando cosas contra la naturaleza, como por ejemplo llamar matrimonio lo que no es. Hoy en día existe el matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer, y eso, según el plan de Dios, es antinatural, porque hombre con hombre y mujer con mujer no pueden crear vida, no están diseñados para eso. Eso es como pedirle a un árbol de manzanas que nos dé naranjas. Eso es imposible, no se puede hacer. Un árbol de manzanas da manzanas, un árbol de naranjas da naranjas, no se les puede pedir otra cosa. Y eso va pasando cada vez pues, a niveles más absurdos. Ya tenemos que en Estados Unidos salió la noticia un día de que un papá se quería casar con su propio hijo. Papá homosexual se quiere casar con su propio hijo homosexual. Y estaban dando una pelea jurídica para que eso se lo permitieran. Aquí en mi país, Colombia, ya se casaron también 3 hombres. Después el que se quiera casar con el gato, con el perro, entonces lo va a poder hacer. Para allá vamos. No estamos muy lejos de llegar a eso. Entonces lo más tremendo es que todos esos activistas, y esto es muy importante que lo entendamos, lo más tremendo es que todos esos activistas que están en contra del matrimonio porque dicen que eso para qué, que eso es un simple papelucho, esos que se juntan y se separan y tienen un montón de hijos regados y hasta hijos adoptados. ¿Qué es lo más curioso? Que son los mismos que salen a las calles a llamar a la iglesia anticuada, porque no acepta el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ustedes no se dan cuenta, mis queridos hermanos, que ahí es donde uno descubre que el que está detrás de todo esto es Satanás. Porque si el matrimonio es un papelucho y por eso ellos no se casan, sino que se rejuntan, se separan, etcétera, etcétera, entonces ¿por qué salen a las calles a exigirle a la iglesia, a llamarla anticuada, porque no permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo? Si el matrimonio es un papelucho, ¿para qué hacen eso? Sencillo. ¿Por qué? Porque el que está detrás de todo eso es simplemente Satanás y se nota que él es el que está detrás de todo eso. Se nota tanto la mano de Satanás en eso que muchos gobiernos ya les han dicho a ellos, miren, no los vamos a llamar matrimonio, sino que los vamos a llamar uniones del mismo sexo y les vamos a dar todas las prescripciones legales de ley. ¿Y qué han dicho muchos de ellos? No, queremos que se llame matrimonio. Hermano, cuando uno ve que están empeñados en atacar así el matrimonio como lo hizo el demonio en Génesis, no hay más que decir, el que está detrás de todo eso es simplemente Satanás. No hay más que decir. No podíamos decir otra cosa, porque se les buscan, no a nivel de iglesia, porque la iglesia no lo puede hacer. Lastimosamente estamos muy contaminados por muchos que lo quieren hacer, pero la iglesia no lo puede hacer. Entonces, a nivel político, muchos gobiernos han tratado de buscarle solución y ayudarlos de esa manera, pero ellos no quieren, porque al demonio no le interesa eso, al demonio le interesa atacar la obra de Dios. Entonces, lo que le interesa al demonio es ir en contra de Dios y dañar la obra de Dios. El matrimonio hombre y mujer instituido por Dios, porque él sabe que como eso da como resultado pues destruir la familia. Entonces esa es la manera como el demonio está atacando el matrimonio el día de hoy. Así es como lo está haciendo. Hay más maneras, pero bueno, me quiero enfocar en esas. De hecho hay muchas, nosotros mismos incluso cuando criticamos el matrimonio ya estamos también participando de eso. Pero a gran escala estamos viendo todos estos grupos, ideología de género, LGBT, políticos, incluso miembros de la misma iglesia, ya les dije también que están en eso, falsos cristianos y grupos de personas, todos en contra, atacando la obra de Dios.
Bueno, ya saben que el demonio entonces va a seguir y lo va a seguir haciendo, eso no va a parar, cada vez va a ser más, va a seguir atacando el matrimonio hombre y mujer, porque él sabe que atacando el matrimonio hombre y mujer, pues destruye la familia. ¿Y cómo está destruyendo hoy en día la familia? Pues vamos a mirar. Los resultados simplemente saltan a la vista. Hijos que no se respetan entre ellos mismos, no respetan a sus padres, niñas de 13, 14 años en embarazo, muchas de ellas lastimosamente buscando cómo abortar y matar una vida, niños que nacen sin un papá o sin una mamá, familias con 4 hijos de diferentes papás, violaciones de niños por parte de padrastros, que es la causa número 1 hoy en día de violaciones a menores de edad, padres que son ellos mismos quienes inducen a los hijos al alcohol, las drogas, la promiscuidad sexual. Son ellos mismos quienes los llevan a muchos bares para que aprendan a ser hombres, imagínense. Entonces ahí vemos cómo el demonio sabía que atacando el matrimonio destruía la familia, y es lo que estamos viendo hoy en día. El demonio detrás de las familias. El demonio detrás de las familias. Y no solamente eso, llamando familia lo que no es. De hecho, ya le agregaron a la familia a los animales. Están llamando familia lo que no es. Están llamando familia hombre con hombre, mujer con mujer, y eso no es familia, según lo establecido por Dios. Entonces, mis queridos hermanos, así sigue el demonio hoy destruyendo el matrimonio y la familia, porque sabe que destruyendo el matrimonio y la familia, ¿qué termina pasando? Teniendo una sociedad completamente corrompida. Eso fue lo que hizo en Génesis y eso es lo que sigue haciendo a gran escala el día de hoy. ¿Cómo se ve reflejado esto en la sociedad? Sencillo, mire, jóvenes sumidos en las drogas, jóvenes envueltos y sumidos en la prostitución, personas deprimidas, otros en búsqueda de dinero fácil, otros llenos de pereza, otros asesinando por un celular, otros en desórdenes sexuales de todo tipo, guerras por todas partes, por todos los lados, corrupción en todos los estamentos del Estado y por fuera, incluso a nivel religioso, asesinato, robo, indigencia. Y por eso, hermanos, es que estamos como estamos. Yo no sé si usted se había preguntado alguna vez por qué estamos como estamos, por qué no vemos sino guerras, por qué no vemos sino maldad, por qué tanto miedo ir a las calles, por qué injustamente matan bebés en el vientre materno, porque matan niños, porque madres que matan a sus niños ya de 2, 3 añitos, padrastros, personas que no les importa matar a una familia entera, robar, secuestrar. ¿Usted se ha preguntado por qué estamos como estamos? Pues la razón ya la conoce. ¿Y quién está detrás de todo eso? Satanás, que sigue haciendo lo mismo que hizo en Génesis. Y que lastimosamente nosotros, por no estudiar la palabra de Dios, no lo conocemos. Y entonces no tomamos acciones contra esto, para cuidar el matrimonio hombre y mujer, para proteger la familia. Y así tener una sociedad como todos quisiéramos tener, una sociedad. ¿Quién de nosotros, por amor a Dios, no quiere tener una sociedad en paz, en calma, donde todos nos respetemos unos a los otros, donde todos seamos felices y estemos bien? ¿Quién no lo quiere hacer? Todos lo queremos hacer, pero no nos hemos dado cuenta que Satanás está detrás de todo ese daño y muchos contribuimos a que lo siga haciendo. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, el demonio sabía muy bien lo que hacía y lo sigue haciendo. El Génesis no es una historia para hace 5.000, 6.000 años, no, el Génesis es una historia para hoy, para que hoy nos demos cuenta que está pasando exactamente lo mismo, que estamos cayendo en la misma trampa. Lastimosamente, como muchas personas se han alejado de Dios, no van a entender esto, no lo van a creer y no lo van a aceptar. Pero para nosotros que creemos en Dios, que amamos a Dios y estamos dispuestos a escucharlo y a aprender y a tomar acciones, lo entendemos claramente. Es que es muy claro, se ve claro en la palabra de Dios. Entonces, vuelvo y repito, el demonio sabe que atacando el matrimonio, por eso lo sigue atacando, destruye la familia. Y él sabe que atacando el matrimonio y haciéndolo pecar y llamando matrimonio lo que no es, destruye la familia
y corrompe por completo la sociedad. Por eso estamos como estamos. Si no, dígame de dónde salen los políticos ladrones, de una familia. ¿De dónde salen los corruptos? De una familia. Los mentirosos, de una familia. Los malos médicos, de una familia. Los curas pedrastras, los obispos pedrastras, ¿de dónde salen? De una familia. Los policías y militares corruptos, ¿de dónde salen? De una familia. Los narcotraficantes, ¿de dónde vienen? De una familia. Todo viene del matrimonio y la familia, que son la base de cualquier sociedad. Cualquier cultura, cualquier sociedad tiene como base el matrimonio y la familia. Y todo viene de ahí. Entonces el demonio sabía que atacando el matrimonio y la familia destruía por completo la sociedad. Él sabía muy bien lo que hacía. Entonces usted ya sabe, mis queridos hermanos, que esto no es una historia de hace 5.000, 6.000 años. No, esto es una historia que sigue pasando el día de hoy. Y usted como creyente que tuvo la oportunidad de ver este video, no caiga en la trampa de Satanás. No empiece a ser permisivo con lo que no es. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que respetar a estas personas, no. Yo estoy seguro de que el mismo Dios los ama y los respeta. Pero el que los ama y los respete no quiere decir que está de acuerdo con ellos. Dios nos ama y nos respeta a todos y cada uno de nosotros. Y nosotros estamos con pecados y cometemos pecados. Él no está de acuerdo con eso, pero nos ama y nos respeta. Entonces, no se trata aquí de que yo esté atacando y que quiera pues que ahora entonces acabemos con todos y matemos a todo el mundo. No, eso no se trata. Pero se trata que contra lo que es pecado delante de Dios, con todas las fuerzas, hay que denunciarlo, hay que hablarlo. Miren, de esto casi nadie habla. Perdón. Ustedes ya no escuchan hablar de esto, ya no escuchan predicar sobre el pecado. Ya no lo escuchan. Y un verdadero profeta, aquel que es enviado por Dios y habla de parte de Dios, no puede callar estas cosas, las tiene que denunciar. Vengan de donde vengan, incluso si vienen de la misma iglesia, con mayor fuerza hay que denunciarlo. Y decir, ojo, alerta que eso no está bien delante de Dios, eso no está correcto y eso no es así. Y yo no sé ustedes, pero yo no estoy dispuesto a jugarme mi salvación por alcahuetearle a un montón de personas que no quieren aceptar lo que Dios ha hecho y ha instituido. Que se convierten en sus propios dioses y hacen lo que les da la gana. No, yo no. Entonces, por eso, a consecuencia de críticas de lo que se venga, denuncio y enseño estas cosas. O estamos con Dios o estamos contra Él. Pero mis queridos hermanos, entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué hacer? A ver, Mario, ¿qué hacemos? Ya sabemos entonces lo que pasó en Génesis, ya sabemos lo que sigue pasando el día de hoy. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A ver, para un cristiano, para una persona que quiere vivir bajo la voluntad de Dios, ¿qué hacer? Bueno, yo les tengo algunas cosas, hay muchas cosas que hacer, pero les tengo algunas cosas que hacer. Empecemos con los matrimonios. Si vamos a Lucas 2:41 al 45 dice así: sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaron entre parientes y conocidos, pero al no encontrarle se devolvieron a Jerusalén en su busca. Bien, esta es la narración del Evangelio, donde cuando Jesús tenía 12 años subieron a una fiesta de Pascua en Jerusalén. Iban toda la familia, Jesús y un matrimonio, José y María. Pues resulta de que cuando se acabó la fiesta, ellos se regresaron y Jesús se les quedó. A los matrimonios, ¿cuál es mi consejo? No permitan que Jesús se les quede. Mis queridos hermanos, un matrimonio que tenga a Jesús como caminando con ellos,
como el centro y lo principal en su vida matrimonial, en su vida familiar, siempre estará unido. Entonces, mi consejo les podría dar muchos, hay muchos textos bíblicos, pero este me encanta, porque a muchos matrimonios hoy en día Jesús se les ha quedado y ellos no se han dado cuenta. Aunque vivan en peleas, aunque se quieran matar el uno al otro, aunque se quieran separar, no se han dado cuenta que lo que les hace falta en el medio o caminando con ellos se llama Jesús de Nazaret. Entonces, mi recomendación a los matrimonios es Jesús de Nazaret. Vamos a Jesús. Pongámoslo como el fundamento y lo principal en nuestros matrimonios y verá cómo podemos buscarlo si se nos queda en algún momento y seguir adelante como un matrimonio como Dios lo ha establecido y como Dios lo ha querido. Acá para con los hijos, vamos para con los hijos entonces, que ya conformarían entonces con el matrimonio la familia. Para eso los invito a aquí a 2 de Timoteo 1:3 en adelante. Dice así: doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivos deseos de verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tienes, fe que se arraigó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y sé que también se ha arraigado en ti. Aquí le está escribiendo Pablo a su presbítero Timoteo y le dice algo muy interesante: fe que se arraigó primero en la abuela y en la madre y que también le pasó al hijo. Entonces, mis queridos hermanos, las familias tenemos la obligación y la responsabilidad de enseñar la fe a nuestros hijos, de enseñarles a Jesús a nuestros hijos, para que así los podamos preparar para toda obra buena. Y eso es precisamente lo que dice 2 de Timoteo ahí mismo. Entonces, miren, las familias, una familia que así como esta abuela y esta madre le enseñan la fe, le enseñan a Cristo Jesús a un hijo, miren lo que sigue. 2 Timoteo 3:14. Tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Si nos devolvemos, aquí está, Timoteo, ¿de quién lo aprendió? De la abuela y de la mamá. La responsabilidad de enseñarle a Cristo, de enseñarle la fe a nuestros hijos, depende de la familia. Muchos están esperando de que la iglesia, que puede ayudar, y de que otros eduquen en la fe a sus hijos, y se están equivocando. Esa responsabilidad la tienen la misma familia, el papá, la mamá. Entonces, miren lo que le dice: persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Y eso lo aprendió de la abuela y de la mamá. Y que desde niño conoces las sagradas letras o las sagradas escrituras. Hermanos, no hay excusa. ¿Cómo que un niño no entiende? Timoteo desde niño conocía las escrituras, y como desde niño conocía las escrituras, se hizo presbítero. Conoció a Pablo, conoció la fe en Cristo Jesús y se hizo presbítero. Porque los niños sí entienden. No tendrán la misma capacidad que una persona que ha estudiado, pero entienden. Es que la fe, cuando se puede explicar de manera muy sencilla, cuánto les ama a Dios, qué hizo Jesús. Entonces, las familias tenemos la responsabilidad de apegarnos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución que yo le estoy dando a la familia? La palabra de Dios, las escrituras. Abrazar la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire, dice que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esa palabra de Dios, debo de ser claro, en este momento cuando aquí San Pablo escribe a Timoteo, pues no se había escrito gran parte del Nuevo Testamento. Pero hoy en día que ya lo tenemos escrito, podíamos abrazar toda la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante que abracemos la palabra de Dios en la familia? Porque dice, pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Sigue diciendo, toda escritura, mi recomendación para las familias es la palabra de Dios, la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar. No hay nada más útil para enseñar a las personas la fe que la Sagrada Escritura, que la palabra de Dios. Para arguir, esto es como para rebatir, para corregir. Recuerden que en esto de rebatir, Jesús rebatió con la palabra de Dios con el demonio, Mateo 4, en las tentaciones. Para corregir. Cuando tú corriges a alguien, ¿cómo lo corriges? Con tus propias palabras, con lo que a ti te parece. ¿No te parecería mejor que lo corrigieras con la palabra de Dios? Que le dijeras, mire, eso que hiciste, dice Dios que no está bien, lo dice en su palabra. La persona se va a quedar, de pronto dirá, eso son bobadas, pero se va a quedar pensando, ¿será de verdad que a Dios no le agrada eso? Y para educar en justicia. Usted quiere que sus hijos, que la familia sea justa, que haga lo que es justo delante de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Mire, versículo 17. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Familias que me escuchan, hermanos que me escuchan, si nosotros no preparamos a nuestros hijos con la palabra de Dios para toda obra buena, el mundo y el demonio los está preparando para toda obra mala. Por eso estamos como estamos. Después decimos, ¿y por qué los jóvenes están como están? Y después decimos, ¿y por qué esta sociedad está como está? Porque decimos, ¿por qué es que matan por un celular a una persona? ¿No vale más la vida que un celular? Porque nosotros no los preparamos con la palabra de Dios para toda obra buena y el mundo los está preparando y Satanás que está detrás los prepara para toda obra mala. Los resultados saltan a la vista. Entonces, yo a las familias les recomiendo la palabra de Dios. Es una forma de ir reparando y arreglando un poquitico todo esto que el demonio está haciendo. Y esto nos lleva a lo otro. Esto nos va a llevar a la sociedad, que podríamos recomendar entonces para la sociedad. Miren, recordarles lo siguiente, primera de Timoteo 2:1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Miren, las familias debemos volver nuevamente a la oración por todos los hombres. Hay que orar. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Y más, si ya tenemos la palabra de Dios como algo importante en nuestra vida, lo segundo es orar. Confiar en que Dios puede, que con Dios se puede, que poniendo a Dios primero se puede. Orar. Orar solamente por los que creen o por los buenos, no. Miren, por todos los hombres. Incluso dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, por los gobernantes. ¿Cómo así? Yo tengo que orar por ese gobernante bandido, ladrón que solo piensa en llenarse los bolsillos y costillas de la gente pobre. Sí. Eso nos pide la palabra de Dios. Hay que orar. Hay que orar. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es lo que hay que pedirle al Señor. Que ojalá lleguemos a ser justos, a ser honestos. Ojalá, la oración se puede. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ojo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. El demonio es el que no quiere que todos sean salvos, sino que se condenen y que no lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Me devuelvo que el demonio es el que está detrás de destruir el matrimonio, porque destruyendo el matrimonio destruye la familia, y porque destruyendo el matrimonio y la familia, que son el pilar de cualquier sociedad, pues corrompe por completo la sociedad.
El demonio es el que está detrás de todo eso. Porque lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. De hecho, Dios nos creó para que tuvieran vida eterna. Si ellos no hubieran pecado, hubieran tenido vida eterna. Hubieran vivido felices, hubieran llenado la tierra como Dios lo planeó. Pero pecaron y hay que sufrir las consecuencias de ese pecado, de esa desobediencia a Dios. Pero recordarle a la sociedad que Dios quiere que todos se salven. Dios guarda la esperanza de que incluso a todos aquellos grupos que trabajan para Satanás y no lo saben de pronto muchos, otros sí lo saben, unos no, pero por ser tan permisivos y estar de acuerdo con tantas cosas que están en contra del matrimonio, la familia, están trabajando para Satanás. Dios quiere que esas personas lleguen a conocer la verdad y se salven. El demonio lo mantiene a usted engañado porque el demonio no quiere que usted se salve. ¿Qué más le podemos recomendar a esta sociedad? De tantos textos que hay, bueno, yo quiero terminar con este. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no le puedo recomendar a esta sociedad otra cosa más que no sea Jesús de Nazaret. Me veo completamente impedido para recomendarles otra cosa, porque yo no hallo otra cosa que pueda solucionar todos los problemas que tiene nuestra sociedad. Yo no hallo otra cosa y se llama, lo único que yo puedo recomendar y que puedo recomendar con seguridad, que si nosotros, toda la sociedad, pusiéramos a Jesús como camino, verdad y vida, como el centro, como lo principal, no estaríamos como estaríamos y todos viviríamos felices. Entonces, mis queridos hermanos, a esta sociedad yo les recomiendo a Jesús de Nazaret. No les recomiendo nada más, solo Jesús de Nazaret. Por eso es tan importante que usted me ayude a hacer llegar este mensaje a muchas personas. ¿Cómo? Dele like, suscríbase si no lo ha hecho, pero si no se quiere suscribir, compártalo con familiares, amigos y conocidos y compártalo en todas las redes sociales. Yo sé que va a ser muy criticado por lo que estoy diciendo por muchos. Y es más los enemigos que las personas que van a estar a favor de lo que he dicho. Pero no me puedo convertir en un falso profeta y callar. Y no puedo ser ciego teniendo la solución al frente que se llama Jesús de Nazaret. Empezar a dar pasos hacia ponerlo a Él como lo primero y principal en nuestra vida. Y así poder aportar un granito de arena a esta sociedad. Entonces, mis queridos hermanos, yo podría concluir o quiero concluir con que un verdadero cristiano debe ir en contra de todo lo que sea ataque contra el matrimonio hombre y mujer establecido con Dios. Contra todo lo que vaya en contra de la familia verdadera establecida por Dios. Un verdadero cristiano no puede llamar familia lo que no es y tiene que defender esa familia como sea. Entonces, nos tenemos que oponer rotundamente, incluso contra aquellos que en la iglesia, porque hay mucha gente ya en la iglesia contaminada por el demonio, por Satanás, que se están dejando usar por Satanás y están comenzando o ya están de acuerdo con la obra de Satanás y no con la de Dios, que es lo que hemos estado hablando aquí. Mis queridos hermanos, nos tenemos que poner rotundamente e ir en contra incluso de aquellos que en la iglesia, porque de afuera vaya y venga. Es una lástima, pero es una realidad también. Ya afuera, si no creen en Dios y si están desprendidos de Dios, ni modo que hacer. Pero rotundamente nos tenemos que oponer aquí en la iglesia, aquí dentro de la iglesia, contra el que sea en la iglesia que sin darse cuenta o sabiéndolo está trabajando para Satanás. Y está más de acuerdo con la obra de Satanás que les acabo de mostrar que con la obra de Dios. Por eso un verdadero cristiano no puede callar. Y contra todo lo que sea ataque al matrimonio o a la familia, que son la base de cualquier sociedad, firmes.
Y esto no es un juego, mis queridos hermanos, esto es muy en serio. Con esto nos podemos estar jugando nuestra salvación o nuestra condenación. Y no solamente nos estamos jugando nuestra salvación o nuestra condenación, sino que nos estamos jugando el poder tener una sociedad mejor, una sociedad de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, yo ya decidí. Y mi decisión es con Dios, cueste lo que cueste. Con la obra de Dios y respetando la obra de Dios. Ustedes podrán decidir si con Dios o con Satanás, porque para eso Dios nos hizo libres. Yo le pido a Dios que ojalá escojamos con Dios, cueste lo que cueste, sin miedo, sin temblor, sin nada, sin cobardía. Y contra el que sea, incluso dentro de la iglesia. Porque es más peligroso y más el daño que hace una persona en la iglesia a favor de estas cosas que el de afuera. Es más el daño que hace el de aquí. Porque la gente confía en que esa persona es preparada y que no lo está llevando por un mal camino, y sí lo está llevando por un mal camino. Entonces, yo ya decidí, mis queridos hermanos. Yo no sé ustedes qué van a decidir, pero iré en contra de todo aquel que vaya en contra del matrimonio como lo estableció Dios. Contra todo aquel que vaya en contra de la familia como lo deseó Dios. Firme con Dios en contra de cualquiera que esté en contra de eso. Ahí les dejo, mis queridos hermanos. Espero que este video les sirva. Espero que hayan entendido entonces cuál es la obra de Dios, al menos en el inicio, en la creación. Sigue siendo el deseo de Dios. Y cuál es la obra de Satanás, dónde nació el pecado, por qué nació, quién es el culpable y por qué hemos llegado a tener la sociedad que tenemos. Pero que también entendamos que si ya eso pasó, hay una solución. Los matrimonios, Cristo Jesús, ir caminando con Él. Las familias, Cristo Jesús, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, desde niños, educándolos para prepararlos para toda hora buena. En últimas, quien va a llegar por medio de la Palabra de Dios tiene que ser Jesucristo también, y a toda la sociedad por completo, Jesucristo. No hay otra solución. Les agradezco si me ayudan a compartir para que lleguemos a muchas personas. Un abrazo a los nuevos suscriptores, por ahí se han suscrito personas, un abrazo, bienvenidos a este canal, que es un canal de evangelización y profundización en la Sagrada Escritura. Aquí el centro es la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios, escudriñar y profundizar en ella. Así que una bienvenida a todos, y bueno, ya cada uno verá qué hace. Sin más, yo los dejo, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Gracias por estar aquí, gracias por ver los videos, gracias por compartir, gracias por evangelizar conmigo, porque esa es la forma como ustedes también pueden evangelizar. De este trabajo que he realizado, les quiero dejar con algo. Y es que el próximo video que subiré es un video que también va a molestar muchísimo, muchísimo. Porque basado en esto y haciendo un resumen de esto, esta es la parte larga para que ustedes entiendan. Pero en la parte corta voy a hacer un video de por quién no debería votar o a quién no debería elegir en ningún cargo, ni político, ni de consejo, ni de congreso, ni en ningún cargo donde haya un cargo cualquiera. ¿Por quién no debería votar un verdadero cristiano? De eso nadie tampoco habla. Tampoco habla. Y va a ser basado en esto que les acabo de mostrar. Así que pendientes de ese video para que lo puedan ver, lo puedan analizar y lo puedan compartir también. Un abrazo, que Dios los bendiga hoy y siempre.